Hay algunos que ya me conocen. Mi nombre es Freddy Britos. Hace aproximadamente un año, en este mismo canal de TikTok, hacía vivos en el cual contaba historias de terror. En esas historias de terror salíamos y dábamos vuelta por cementerios y buscábamos historias, buscábamos espíritus. Así era como una especie de cazador de historias de terror. Una vuelta se relató una historia en la ciudad de Puerto Madryn, Argentina, donde de un cementerio salió una nena casi todas las noches y esa nena bordeaba parte del paredón del cementerio. Conociendo esta historia, la fuimos a buscar, hicimos varios vivos alrededor del cementerio buscándola. En uno de esos vivos nos encontramos con un demonio que estaba atado a un árbol. Cada vez que me acercaba a ese demonio, o se cortaba la transmisión o me agarraba un dolor de cabeza, y cuando me alejaba todos los síntomas pasaban. Una vuelta recuerdo que con la misma misión de ir a buscar a esta nena como para hacer una historia de terror, se dio la casualidad que la encontramos. Estaba esta nena alrededor del cementerio, detrás de un árbol. Algunos la pudieron ver, otros no. En mi caso no la vi, pero la sentí. Era una nena que estaba asustada, con una vestimenta muy parecida a una propaganda de manteca, ¿no? Danica Dorada. Tenía esa vestimenta. Y entonces, bueno, terminó el vivo ahí. Me retiro a mi casa y me quedé pensando en esa sensación y esa imagen de la nena, ese sentimiento de que estaba triste y muchas ganas de volver. Se comentaba que al frente del cementerio hay un pelotero y que todas las mañanas se encontraban los juguetes revueltos. Entonces, sacando conclusiones, era esta misma nena que jugaba con esos juguetes, las conclusiones que había sacado en ese momento. Entonces, al tener la necesidad de volver, dije, le voy a entregar un regalo, ya no voy a volver con las manos vacías. Entonces estuve todo el día pensando, le regalo un juguete, le regalo un peluche, le regalo, no sé, un sinfín de cosas que se me iban ocurriendo durante el día. Al llegar la hora de dirigirme al cementerio, iba caminando y se me cruzó una voz en mi interior, muy adentro, que me decía, regalale luz. Entonces, ahí tenía justo al frente un kiosco, fui, compré velas, salí del kiosco, había un jardín con un hermoso romero, saqué unas hojitas de romero sin saber el por qué, el para qué, pero lo hice. La vocecita de adentro me decía que lo hiciera y lo hice. Llegué al cementerio, me acerqué al árbol donde la había sentido a la nena que estaba ahí triste. Prendí la vela, puse las hojitas de romero y sin saber de dónde me surgieron las palabras de que sabía que estaba asustada y le regalaba la luz. Al regalarle esta luz representada con la vela, que a ella le sirviera, que a ella vea para qué la iba a poder utilizar, que sentía que tenía miedo, yo le regalaba la luz. Me alejé un ratito de ese lugar y habrán pasado 5 minutos y se sintió una paz terrible, una paz muy linda, ¿sí? Ya no noté la presencia de la nena. Soplé la vela y me la llevé porque estaba fuera del cementerio, no podía dejar basura. Entonces me retiré a mi domicilio con una linda sensación, con una paz y una alegría que llega al alma. Entonces en ese momento me quedó dando vuelta la historia de la nena a la cual le dimos paz,
y después el otro demonio que varias veces lo habíamos encontrado alrededor del cementerio. Entonces ahí me dio la dualidad: sigo buscando demonios para un canal de TikTok, para tener más espectadores, o trato de buscar la luz y ayudar a las almas, como en el caso de esta nena, en el cual tiempo después me di cuenta que lo que habíamos hecho era ayudarla a trascender. Entonces quedó esa dualidad, que no fue muy difícil la decisión, y dije: no, opto por la luz. Voy a tratar de ser mejor persona, de buscar el camino, de aprender y ver cómo poder ayudar a todas estas almas, de poder ayudar a que si quedaron enganchadas acá en algún plano sin tener mucho conocimiento, si están enganchadas en este plano, ayudarlas a que crucen al lugar que corresponde. Así empezó mi camino. Dejé de hacer videos en TikTok y empecé un camino en el cual empecé a conocer personas. Algunas personas que se me acercaron, la vocecita interna que todavía no identificaba quién era, me decían: no corresponde, alejate. En un momento tuve el contacto con una bruja que decía que era buena, y en el momento que esa bruja me quiso tocar, recibió como un shock eléctrico e inmediatamente se alejó. Entonces me hizo ver que por ahí la cosa no era. Si ese shock eléctrico me estaba defendiendo o protegiendo, significa que tenía que buscar otro camino. Seguí buscando personas, contactando, hablar con muchas personas, y en un momento me encuentro en un video de YouTube con Diego Leverone, una persona que ya en sus ojos se ve que es buena persona, tiene mucha humildad. Quise lograr un primer contacto en el cual no pude contactarme con él, y después recibo un mensaje de él mismo diciendo que teníamos que hacer una videollamada porque algo le había dicho que se tenía que contactar conmigo. Realizamos la videollamada. Casualmente fue el 8 de agosto, un día portal muy importante, porque es un día portal 8 del 8 del 8, en ese caso, donde hay mucha apertura espiritual. Yo esto me enteré después con el tiempo, no lo sabía en ese momento. Y Diego, hablamos muy amablemente, fue muy cordial, me dijo que tenía una misión muy grande en este mundo, que tenía mucha luz, pero todavía debía limpiarme, que si lograba hacer bien las cosas, iba a hacer grandes cosas. Bien, entonces me dejó esa espinita, esa duda de que iba por buen camino. Seguí buscando gente y a las 2 semanas encontré un chamán. Él es un poco más restrictivo, no voy a mencionar su nombre, pero este chamán también, cuando quise hacer el primer contacto, no pude comunicarme con él, y después, a los días, él se comunicó conmigo con casi el mismo mensaje que le habían dicho que tenía que comunicarse conmigo, porque podía hacer grandes cosas. Hablamos con él un tiempo, habrá sido 1 hora aproximadamente, y me dijo que a la semana se iba a contactar. A la semana aproximadamente me manda un video por videollamada y me dice que ya me ha liberado. Tenía muchas cosas oscuras alrededor, que las sacó. Una de ellas era un espíritu que tenía en mi espalda hacía 6 años, que era una mujer de 54 años, que hasta el momento de hoy no sé quién será, y después me di cuenta que no hace falta saber quién era. Pero esa persona que estaba en mi espalda molestaba, absorbía mi energía y no me permitía conectarme con la luz. Entonces, al liberarme esas personas, ese espíritu, al abrirme los canales, se hicieron presente un maestro y un animal de poder.
me presentó a mi maestro, en el cual me dijo que tenía que aprender de a poquito a escucharlo, que él iba a intentar comunicarse, pero muchas veces es difícil escucharlo cuando uno está en un mundo muy ordinario y muy cerebral. No lo comenté al principio, pero yo soy bioquímico, entonces muchas veces el hecho de estar en la ciencia exacta, uno si no lo ve y no lo toca y no lo puede certificar, como que no existe. Entonces, al tener esa mentalidad, escuchar algo, una vocecita interna, es difícil conectarlo. Tenía este maestro que iba a intentar comunicarse conmigo, y después tenía un animal de poder que es un tiburón blanco. Entonces, a partir de este conocimiento, ya estábamos a principios de septiembre del año pasado, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me conecto con estas personas? ¿Cómo hago con estos espíritus, ¿no? ¿Cómo hago para ser una buena herramienta para poder ayudar a estos espíritus como la nena? Y empecé la meditación. Empecé a meditar todos los días, a la mañana y a la noche. Y en el momento que meditaba, sin saber cómo, solamente ponía una música relajante y trataba de poner mi mente en blanco. Habrán pasado un par de días donde me costaba poner la mente en blanco, porque siempre la cabeza intenta desviarnos con algún pensamiento, alguna preocupación, pero bueno, trataba de poner la mente en blanco, que yo decía, o pensar en algo objetivo. Pensaba en el mar, pensaba en un bosque, en un árbol. Trataba de yo dominar el pensamiento, y en un momento empecé a escuchar la vocecita. Empecé a escuchar una vocecita que, por más que la quería ignorar, la vocecita estaba ahí. Una vocecita muy dulce que intentaba salirse de lo que podía ser uno siendo un pensamiento racional mío. Lo primero que me dijo fue que sabía que yo hacía Reiki. Yo hacía ya 10 años que había aprendido a hacer Reiki, primer nivel, pero lo hacía solamente para mis familiares y amigos cercanos. Me decía que la herramienta del Reiki era muy valiosa, que no la debía dejar solamente para personajes cercanos, sino que podía abrirla a la comunidad. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a ofrecer servicios de Reiki. Y después me dice, en otra meditación, me dice, vamos a hacerlo de otra forma. Bien. Entonces, cuando entro en meditación, me lleva específicamente a una habitación. Mi alma sale del cuerpo. En ese momento ya había empezado a lograr separar el alma del cuerpo. Lograba visitar lugares. Mientras yo estaba en meditación, me veía meditando, podía recorrer lugares cercanos. Con mi imaginación pensaba al principio, pero después me di cuenta que es el alma que se separa. Así de loco como suena, así de loco es. Al principio me costaba mucho creerlo, pero no fue hasta que lo viví que logré tomar conciencia de que era así. Entonces mi alma se elevaba, se salía de mi cuerpo, me llevó a una habitación blanca, y en esa habitación blanca encontraba una puerta. Cuando me invitó a atravesar esa puerta, de esa puerta aparecía en una montaña. En esa montaña parecía una zona de Nepal. En esa montaña me decía que era el lugar donde mi maestro estaba. Mi maestro era un maestro ascendido que había vivido mucho tiempo en Nepal. Entonces, al llevarme a este lugar, a esta montaña, era el lugar donde iba a empezar a hacer el tratamiento. Entonces, ante mi duda de cómo hacer el tratamiento, porque en el Reiki se hace imposición de manos, me decía que lo que vamos a hacer es tomar un pedacito del alma del paciente, llevarlo hacia la montaña
y la imposición de manos se lo íbamos a hacer al campo áurico. De esta forma podemos hacer que esté más lúcido lo que tenga ese paciente y poder sacarlo. Al principio a mí me pareció muy loco, incluso hasta no lo creía, y le dije yo obviamente que me ponía a disposición de la luz, que se haga lo que tenga que pasar, no voy a cuestionar nada, pero que le pido por favor que me vaya poniendo en el camino las personas a las cuales debo hacerle este tratamiento. ¿Bien? Porque al principio yo no tenía la capacidad ni sabía cómo clasificar quién lo merecía y quién no lo merecía. Y así fue como llegó mi primer paciente. Cuando hablé con este paciente que tenía una enfermedad bastante dolorosa, el paciente trajo a su vez a una hermana, ¿sí? Y la hermana tenía problemas adolescente, tenía problemas de quererse suicidar. Ahí me dio mucha duda y muchas ganas de querer ayudar. No es lindo ver a un adolescente de 16 años con esas ideas de suicidarse. Yo recuerdo cuando tenía esa edad, tenía mucha vida, mucha vitalidad, quería jugar, quería salir con mis amigos, sociabilizar, y no tenía esos pensamientos. Entonces tuve muchas ganas de ayudar. Le pedí permiso a ella y a la madre para hacerle el tratamiento, porque al ser menor de edad necesitaba el consentimiento de la madre. Y eso es algo muy importante que me dijeron los maestros: no se puede ayudar a alguien que no te da permiso, porque nosotros tenemos el libre albedrío, y muchas veces, por más ganas y la buena voluntad que tenemos de querer ayudar a una persona, si esa persona no lo autoriza, no lo podemos hacer. Con el consentimiento positivo, tanto de la madre como de la nena, empecé a trabajar de la forma que me decía mi maestro. Entré en meditación, subí a la habitación blanca, me fui hacia la montaña, y en la montaña invoqué para que apareciera el alma de esta nena. Apareció reluciente, sentada en un banco de piedra que tenía ahí en la montaña. Entonces, cuando empezamos a hacerle este movimiento de energía al campo áurico, vimos que tenía una sombra oscura. Esa sombra oscura, me decía mi maestro, que es un demonio, que lo debo sacar. Me había dado las instrucciones de cómo hacer para sacarlo. Entonces, cuando lo agarro y lo logro sacar de su campo áurico, lo elimino y lo hacemos que trascienda ese demonio, que se vaya de ese campo áurico y no moleste más a esa nena. Antes de retirarlo, observamos que este demonio le decía a esa nena que no servía para nada, que nadie la quería y que debía matarse porque no servía para nada, era un despojo. Cuando lo sacamos, quedó un espacio vacío que lo llenamos con mucha luz y amor, y empecé a hacer el efecto contrario. Empecé a decirle que ella es muy importante para su familia, que su luz ilumina el hogar y ilumina a su familia, que es la luz de los ojos de su madre, que todos en la familia la aman y la necesitan, que se va a dar cuenta con un abrazo, con el abrazo de la madre, el abrazo de los hermanos, que ahí podía identificar y darse cuenta del amor que tenía su familia por ella. Ese tratamiento lo hicimos durante varios días, ¿sí? Como era la primera vez, queríamos estar seguros. Esa nena que se quería suicidar permanecía siempre encerrada en su casa, en su habitación, no salía, no sociabilizaba. A los 4 días de haber sacado el demonio, empezó a salir y hablar con la madre, sacaba temas
de cualquier madre e hija, temas cualquiera, pero que eran muy raros en ella porque ella no lo hacía. A los 5 días quiso salir a la plaza con sus hermanos a jugar, y a la semana ya jugaba con sus hermanos, con su madre, y ya era un adolescente con una vida y una energía digna de un adolescente. Entonces eso me admiró muchísimo, me gustó y me dio cada vez más confianza de que este tratamiento que me estaban diciendo los maestros que hiciéramos realmente era efectivo. Esta es la primera parte de mi historia. De a poquito vamos a ir contando más, ¿sí? Y esta es la parte sanadora, para decirlo de alguna forma, porque después, a medida que fueron pasando el tiempo, también surgió la parte de guardián que tengo, que en este caso la parte de guardián permite sacar demonios, más allá de demonios que pueden llegar a estar molestando y sanando a una persona, sacar esos demonios de las personas, sacar demonios de lugares, podrían ser casas embrujadas, ayudar a espíritus a trascender, bien, y cuidar mucho a las personas. Entonces de ahí surge la dualidad entre la oscuridad y la luz.